¿Y qué ha pasado en las elecciones de México? ¿Qué está pasando en América Latina? Queremos saberlo ya. En México no, en los Estados Unidos de México, que es el nombre correcto de este país, de esta nación. Por eso recibimos, y a ver, esto lo quise decir siempre, lo voy a decir ahora, a mi amigo personal Álvaro Padrón, aquí en el estudio Crema del Cielo. Gracias por venir, gracias por volver, te estábamos esperando. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy contento de estar de vuelta. Viste que esas presentaciones a uno lo dejan generalmente como sin aliento. Es una cosa impresionante, impactante. Tuviste como una previa estos días, Álvaro, ¿sabés? Sí. Porque estuvimos hablando del Festival de Cine, Tenemos que Ver, y se hablaba de que era un año bisagra. Este es un año bisagra porque hay elecciones en muchas partes del mundo, pero también, especialmente en Latinoamérica, tenemos varios actos eleccionarios, y México fue uno de esos, y que generó también una bisagra en su propia historia. Es una elección clave. Por varias cosas. Sí. Bueno, es la noticia internacional de estos días. Cerraba Pilar el informativo justamente hablando de la comunicación entre el presidente nuestro, Lacalle Pou, y la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Y, o sea, hasta nos involucra de alguna manera. A mí me gusta siempre eso, ¿no? Del cable a tierra y de hablar un poco de qué significa para nosotros. También terminaba Pilar diciendo que en Argentina se había llegado el 55% de pobres. Sí. Digo porque están al lado el efecto Milei, ¿no? Quiero terminar un poco con eso de la relación entre lo que significa también la elección de México, de parar una corriente que viene fuerte, ¿no? De triunfos de ultraderecha. Pero esta elección tiene muchísimo significado. Yo quiero traer algunas miradas que me impresionó mucho ver la pobreza de la información en Uruguay. Repasé radios y televisión, en los medios escritos hay un poco más de profundidad. 17 medios repetían la misma noticia. O sea, leían un comunicado internacional básico diciendo, bueno, ganó fulana con tantos puntos. O sea, cero análisis, qué significa, qué representa, por qué nos tiene que interesar, nada. Este es un problema, ¿eh? Es un problema de cómo la gente se está informando. Si los propios medios no trabajan desde otra perspectiva la información, después no nos quejemos de que la gente tiene una superficialidad para analizar, y está esta idea, junto con los sistemas de comunicación que hoy tenemos, de que todo es como chiquito, light, superficial. Después nos preocupa qué está pasando con los jóvenes. En fin, hay ahí algo que tenemos que asumir los que estamos en los medios. Y a ver, yo entonces no voy a ponerme a hablar de los resultados en sí. Fue una paliza sorprendente, casi 30% de diferencia entre la ganadora y la segunda, sí, la siguiente. Entonces, todo eso, si quieren, lo ven en Sin Fronteras. El lunes hicimos un programa bastante en profundidad. Aprovecho para decir que no se pierdan el lunes que viene, que hay una sorpresa fuerte en Sin Fronteras. Pero mi punto acá es tratar de mirar la elección mexicana con algunas cosas que son más importantes que esa superficialidad de datos que uno al final las tiene metiéndose en cualquier red, ¿no? Por ejemplo, y voy a usar a mi referente de política internacional, ¿no? Que acaba de usar la palabra Estados Unidos de México para decir que esta elección de México es muy importante para influir la elección de Estados Unidos. O sea, hay una interdependencia mundial hoy que es inevitable. Nada pasa sin que tenga consecuencias en otro lado, incluyéndonos a nosotros, que todo nos afecta porque somos demasiado chicos y tenemos un nivel de inserción internacional muy alta, desde nuestro comercio, nuestras relaciones bilaterales y demás. Bueno, en este caso México es muy determinante para la política norteamericana. Y estamos a meses de la elección norteamericana, que es muy pareja. Y no es cualquier elección. Está Trump otra vez en la vuelta. O sea, esto puede cambiar algunas decisiones claves del planeta. Una elección en Estados Unidos de estas características puede definir cosas como, por ejemplo, las guerras, de una manera muy distinta según quien gane. Entonces, esta elección de México tiene un impacto directo, levantó el ánimo de los sectores progresistas del Partido Demócrata en Estados Unidos, que también tiene una disputa dentro del Partido Demócrata. Bernie Sanders, una líder, Ocasio-Cortez, una líder hispana, diputada en Estados Unidos, son gente que va de alguna manera a utilizar este resultado en México como un elemento que estimula la disputa electoral en Estados Unidos. Entonces, ni que hablar la interfase que hay entre México y Estados Unidos. Un tema determinante para Trump son los migrantes.
La mayoría de los migrantes son de México, de Centroamérica, entonces su discurso depende mucho de la política de los otros países, y yo creo que eso es lo que, para poner un ejemplo de eso que generalmente no se informa y que sin embargo este resultado va a impactar. Por supuesto también impacta, y lo decía Tania recién, en el equilibrio de América Latina. En América Latina hay elecciones, este año en particular las ha habido en los últimos 2 años, y están en disputa cuál es la tendencia de América Latina, ¿no? Estamos frente a otra ola progresista, sí o no. El triunfo de Milei el año pasado de alguna manera golpeó fuerte, no solo el triunfo, sino lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo opera un resultado como este en México en esa ecuación que tenemos en la región? Por ejemplo, tenemos Argentina, Ecuador y El Salvador, que han sido triunfos hacia sectores conservadores. Pero Guatemala, Brasil, Honduras, de hecho todavía la continuidad de gobiernos progresistas en Colombia y Chile, hacen que pese mucho esta decisión que tomó el pueblo mexicano de orientar, de mantener su política en manos de un sector de izquierda, y adelanto también influye en Uruguay. O sea, estamos en año electoral en Uruguay, lo van a ver, de distintas tiendas se va a referir este triunfo como un elemento también para la ecuación política de Uruguay. Pero mi punto, el que les quería traer más particular, es cómo esta elección demuestra que no es verdad que es imparable la tendencia de los triunfos de la ultraderecha en el mundo. Y miren que la tendencia más importante en el mundo hoy en materia electoral son los triunfos de sectores de ultraderecha. Aunque nos sorprenda, aunque nos molesta, aunque nos genere una sensación muy extraña de decir cómo figuras así, con los discursos que tienen, están ganando elecciones. Porque no es que en general son muy autoritarios, muy violentos y violentas, lo que están haciendo es imponerse por esa vía. No, se imponen por la vía del voto. Esto nos tiene que hacer pensar mucho qué está pasando con millones de personas que adhieren a esas opciones, a esos discursos, que se sienten identificados con esos planteos. Pues si no, no entendemos la profundidad del problema. Entonces, ¿hay algo orquestado, Álvaro, acá? Porque hace unas horas, como vos decís, en esta matriz de noticias, ¿no? O sea, recibimos la noticia de México en conjunto casi con que Brasil se consolida, por ejemplo, entre las 8 economías más fuertes del mundo. Pero por otro lado, ayer escuchando las noticias antes de acostarme a dormir, pasó con Trump, con los Rolling Stones, que sacaron un comunicado pidiéndole a Trump, por favor, que no usara sus canciones para campaña política. Siguen los Stones, no se manifestaron, pero lo que pasó con Milei, con La Renga, hace unos meses también aquí en Argentina. Parece que hay, si se quiere, un manual, una Biblia, una serie de pasos a seguir. Te lo consulto. ¿Cómo se orquestan estos movimientos, estas salidas de Milei de manera no oficial de la República Argentina? Algo que sí también es novedoso. Es una forma de hacer política. Muy potente. Muy potente porque lograron entender una cuestión clave de esta época, que es conectar con emociones. Mientras que el sistema político en general está mucho más pensado por razones y por argumentos y si ustedes observan, la derecha, la ultraderecha va directamente a las emociones, no argumenta, siempre descalifica, y sobre todo logró 2 cosas que para mí son muy importantes y que se han abandonado en otros sectores de la política. La primera es pelear por tener como la iniciativa de la rebeldía. Es muy raro esto, porque uno dice, la rebeldía en general siempre fue un sentimiento más capitalizado por la izquierda, ¿no? Por el cambio. Bueno, ellos son hoy los representantes de la rebeldía, los que patean la mesa. O sea, aparecen pateando la mesa, aparecen diciendo hay que cambiar, aparecen... Eso es muy fuerte. Y lo otro es que están usando mucho la palabra libertad. Sí. Y la tomaron desde la pandemia. Hay que entender eso. La pandemia produjo un efecto que todavía no terminamos de valorar en las sociedades, que además fue a escala planetaria. No se salvó nadie, ¿no? Y todo el mundo... de alguna manera también a los jóvenes, a la juventud, la ultraderecha está invitando a soñar. Es quien se encarga de invitar a soñar a los jóvenes. Sí. O sea, algo que era totalmente de la izquierda, era algún poder de la izquierda. O sea, hay responsabilidades de ambas partes, vamos a decir. O sea, sí, la voz de Dios, ¿no? Porque la izquierda también dejó un agujero ahí. Es una reflexión superior esta, pero está clarísimo, y eso es un problema enorme. Están conectando con los jóvenes. ¿Por qué? Porque rebeldía es natural de un sentimiento de juventud. Y idea de libertad, de que me dejen libre, de que me dejen... También. Entonces, si además conectan con emociones,
y se animan a meterse en un terreno que la política le da un poquito de vergüenza, ¿no? Es como una cosa que no está bien vista para la política usar ese tipo de categorías, porque parece que salís de la razón y del análisis y te metés. Yo siempre digo, ¿no? La palabra menos usada en política es amor. Y yo pregunto, ¿a qué persona no le significa una de las cosas más importantes de la vida? Entonces, si vos sacás ese concepto de una de las herramientas más importantes de vínculo con la sociedad, estás perdiendo conexión con la sociedad. ¿Qué pasa? La derecha utiliza mucho, la ultraderecha, las emociones negativas, que son el odio, el miedo, la incertidumbre, y este es un mundo que está pautado por esas cosas. Entonces, ahí conectan, por ejemplo, así como yo decía que la libertad, ese discurso de la libertad viene muy atado de la pandemia, el de la bronca, el de esto de enojarse, de patear el tablero, viene de la crisis, sobre todo económica, del 2008 en Europa. Por eso es Europa la primera región en donde están triunfando los sectores de ultraderecha, porque están haciendo esa síntesis entre la bronca y la resistencia a esa crisis del 2008 económica, material, lo están votando a la ultraderecha sectores pobres, de trabajadores. Ojo, no pensemos que son las élites económicas. Las élites económicas siguen reducidas en número, perderían. Sí. Pero yo no me quiero ir de lo que planteaba JP, porque recordando que para mí fue una sorpresa, me llamó la atención, capaz que existe desde hace 50.000 años, ese como congreso de derechistas que hicieron en España, donde tuvo el quilombete Milei. ¿Eso existía? No. ¿Eso es de ahora? No hay... Antes como que les daba un poco de vergüenza a la gente decir soy de ultraderecha. Le daba vergüenza decir soy de derecha. O de derecha. Imagínate de ultraderecha. Entonces, la respuesta a lo que dice JP es que sí, hay no digo un manual, pero empieza a haber, en primer lugar, una práctica. Y en segundo lugar, un trabajo coordinado. Y eso es lo que vos decís de la cumbre en Madrid, que asustaba, ¿eh? Yo no sé cuánto la pudieron ver. Nada. Pero hay que mirar, porque uno miraba un episodio que parecía de hace 70, 80 años, se parece mucho a otra etapa de la historia, en donde también hubo elementos como los de ahora, de crisis económica, de desconcierto, de incertidumbre, de miedo. Eso hizo nacer el nazismo y el fascismo en Europa. Y miren que estas cuestiones que están prohibidas en Europa por ley, en muchos países está prohibido los símbolos, en Alemania, por ejemplo, los símbolos, las consignas, la formación de partidos, y ya no los pueden parar. Se llamaba cinturón sanitario, creo que era un sistema de protección del sistema político para evitar que estos sectores surgieran. Está roto. Está roto en Alemania, está roto en Francia, está roto en Italia, está roto en España. En España tenemos a Vox, en Alemania Alternativa para Alemania, en Francia tenemos a Le Pen y en Italia gobierna. Entonces, eso tiene que ver con una cosa muy profunda en la sociedad y además el sistema de coordinación, y por eso vuelvo a México, por eso hay que mirar la elección de México no como una elección más, además de todo lo que dijimos, porque pararon la tendencia de un triunfo de la ultraderecha. No es que la competencia fuera directa contra la ultraderecha, porque por suerte el candidato de la ultraderecha había perdido. Ni siquiera pudo presentarse como candidato. Se llama Eduardo Verástegui. Es un actor, activista ultraconservador que tuvo más apoyo internacional que nacional. Vuelvo al punto de JP. Hizo un encuentro que se llamó Primera Conferencia de Acción Conservadora Estadounidense en México. Milei, Steve Bannon, un personaje que es el que ha tenido el hilo conductor, fue el creador del Brexit, después de Trump. Eduardo Bolsonaro, el heredero de Bolsonaro, y Santiago Abascal, que es como el gran jefe, el presidente de Fox. Entonces, hay una articulación y México demostró que podía pararlo. Y no lo demostró haciendo menos, sino apostando a más. Poniendo una mujer más de izquierda que el propio presidente actual, científica, ecologista, ya que estamos en el Día del Medio Ambiente. Todo lo que niega la ultraderecha, doblaron la apuesta, ¿me explico? Es muy importante decir esto, porque si no, la tendencia, por ejemplo, la derecha democrática se corre hacia la derecha para no perder votos con la ultraderecha. Peor cosa no hay.
está desapareciendo. Por eso está bueno. Y la izquierda también de alguna manera pierde banderas cuando intenta competir con esa lógica. Entonces, es muy importante el ejemplo mexicano. Sí, Álvaro, nos quedamos sin tiempo, pero está siempre. buenísimo eso que vos dijiste al inicio de tu alocución. Me pasó a mí también, preparando esta columna, encontrar en todos lados la misma información. Está buenísimo seguir profundizando y te esperamos a vos, como siempre, para 15 días para hacerlo. Gustazo. Porque ahí se construye también ciudadanía. ¿Y el lunes a qué hora? El lunes a las 10.